Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana, recordándoles que esta semana tendremos Matices hoy, tuvimos Matices ayer, tenemos Matices hoy y tendremos Matices el viernes, porque mañana tendremos la transmisión especial de la romería desde Ochomogo y el jueves es feriado. Así es que el viernes volveremos con ustedes. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este segundo programa de la semana. Hoy tocaremos temas muy interesantes que tienen que ver, uno, con las exportaciones. Ya hay un nuevo estudio. Realmente a Costa Rica le va muy bien en exportaciones en dos grandes ámbitos: servicios y bienes. Y entonces cuando usted se topa a un extranjero en Costa Rica, o cuando va a otro país y le dice, mira, háblame un poco de Costa Rica, todos salimos con lo mismo. Es que nosotros exportamos café. Bueno, resulta que el café no es el mayor producto de exportación, que el mapa comercial ha cambiado, y entonces mi intención es que al finalizar este programa usted pueda con toda seguridad decir, mira, Costa Rica exporta tal cosa, las exportaciones costarricenses se mueven de la siguiente manera, los principales socios comerciales de Costa Rica son los siguientes, y en medio de una coyuntura que es particular, tenemos una afectación directa muy fuerte de lo que está pasando en Nicaragua. La crisis en ese país realmente nos ha venido a complicar la vida, mucho más allá de lo que uno podría considerar la llegada, según la ONU, de 23,000 personas a Costa Rica. Tiene que ver con sacar los productos de nuestro país. Imagínese usted que usted tenga una pequeña empresa de camisetas, por ejemplo, y que las venda a Centroamérica, y entonces, bueno, la forma de sacar las camisetas es por tierra, pero de un momento a otro llega el transportista y le dice, disculpe, no puedo llevar sus camisetas a Guatemala porque resulta que hay no se puede pasar por Nicaragua. Y entonces usted dice, bueno, ¿cómo las mando? Las voy a mandar por avión, y entonces resulta que las camisetas le salen carísimas entonces en el punto de venta porque las va a mandar en avión, o en su defecto dice, no, las voy a mandar por barco o por ferry, y entonces usted empieza a calcular costos para ver si sigue siendo rentable sus camisetas en Guatemala o no, y eso le genera directamente, por supuesto, una repercusión a la economía costarricense. Ese será el tema hoy en Matices, y por eso invité al viceministro de Comercio Exterior, Dwainer Salas, y al gerente general de Procomer, don Pedro Beirute, que está con nosotros. De hecho, ya va a llegar don Dwainer. El COMEX queda ubicado en Escazú, así es que es un poco complicado hoy el tráfico sobre la ruta 27, así es que permítame primero saludar a don Pedro. Don Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes, don Randall, un honor estar aquí en este programa. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde, bienvenido. Ya habíamos sacado un programa justamente desde la Feria Internacional de Procomer. Sí, hace unos 10 meses celebramos la feria conocida como Buyers Trade Mission, Misión Internacional de Compradores, donde vienen en aquel momento vinieron casi 400 compradores internacionales de 40 diferentes países a comprar los productos hechos en Costa Rica y servicios. Y un saludo a don Dwainer Salas, que es el viceministro de Comercio Exterior. Viceministro, bienvenido, ¿cómo le va? Encantado, don Randall. Muy bien, ¿usted qué tal? Muchas gracias. Permítame ofrecérselo al aire, pero ¿usted toma café? ¿Quiere un café o un té? No, mira que yo café no tomo. Agua... Es inteligencia comercial. Qué bueno. Té. Té puede ser, sí. No. Entonces, Yana, que acompaña.
¿Café? Sí. ¿Usted sí? ¿El compañero? Un café, entonces serían 4 cafés y un té. Y 5 aguas. Gracias a Marvin, a los compañeros entonces que nos están reportando. Gracias a las personas que están con nosotros a través de todas las plataformas en las que pueden comunicarse. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo en CR Móvil, que es nuestra aplicación móvil, estamos en vivo en Facebook Live, donde ya 70 personas en los primeros 2 minutos están con nosotros, estamos en Twitter en @monumentalcr y estamos en esta noche en Canal 2 a partir de las 8 de la noche y también estamos esta noche a las 9:30 en repetición en Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Ana, nada más cuidado la cámara, que está detrás suyo, porque ya me hicieron ojos. Entonces, Ana Jiménez, siempre nuestra la colaboradora de prensa de Comex. Don Pedro, si me permite iniciar, da muy buenos números el resultado del primer trimestre de 2018 en bienes y en servicios, pero permítame concentrar la primera parte en los bienes. ¿Qué son los bienes? Las cosas que se ven y que se tocan. Eso es lo que nosotros exportamos a otros países, don Pedro. Así es, don Randall, y tal vez para dar el contexto, este resultado semestral en bienes es producto de una estrategia de largo plazo que ha tenido Costa Rica, la estrategia de apertura comercial de las últimas décadas. Una estrategia que ha implicado a lo largo de los años firmar acuerdos de libre comercio con más de 50 países y que nos han permitido desarrollar pues una vocación exportadora en el país. Tenemos casi 3.000 empresas, en su mayoría pymes, exportando a 155 países alrededor del mundo, de todo. Entonces, cuando vemos los resultados semestrales de un crecimiento de un 6% en bienes, que es pues un crecimiento casi el doble de lo que crece la economía, en realidad es reflejo de ese esfuerzo de las empresas a lo largo de los últimos años por diversificar nuestro modelo exportador. Y como usted dice, dentro de los bienes se incluye de todo, desde todos los productos agrícolas, industriales, alimentos, pecuario, pesca, metalmecánica, pues todo lo que sea tangible y no sea un servicio está incluido dentro de este rubro. El valor de exportaciones de este primer semestre sobrepasó los $5.700 millones. El año probablemente lo cerremos cercanos a los $11.000 millones y pues vemos que una composición muy balanceada. Nuestro principal producto de exportación o bien de exportación no representa en bienes más que un 10% del total de exportaciones. Eso a nivel país nos da una tranquilidad porque reduce nuestra vulnerabilidad. Hay países que tienen una mayor dependencia, claro, que con 1 o 2 productos pues genera todo el... Digo, uno podría poner el ejemplo de que si fuéramos un país que cultive solo o exporte solo café, por ejemplo, de un momento a otro se viene una crisis de la roya y nos quedamos sin exportaciones. Efectivamente, se dicen que antes, hace unas décadas, nuestro mejor ministro de Hacienda era un buen cultivo de café, una buena cosecha de café. Bueno, ahora ese riesgo lo hemos diluido entre muchísimos productos. Costa Rica exporta más de 4.000 diferentes productos a, como decía, 155 países alrededor del mundo. Don Pedro, el hecho de que las exportaciones en el primer semestre crecieron 6%, duplique el crecimiento de la economía nacional, que anda cercano a un 3%, significa que en términos reales exportamos más. Es decir, más allá de la inercia del mercado, exportamos más cada año. Sí, lo que significa es que el dinamismo del sector exportador es mayor al de la economía de Costa Rica en general. Las exportaciones significan casi un 35% del Producto Interior Bruto y pues más allá del valor que por supuesto a nivel macroeconómico tiene relevancia, es lo que significan esas exportaciones. Esas exportaciones significan empleo. El sector exportador genera más de 650.000 empleos en Costa Rica. Significan encadenamientos, porque muchas de las empresas pymes, sobre todo en el país, dependen de las empresas exportadoras para sus ventas y eso pues nos hace más competitivos. Y significa pues valor agregado, innovación, productividad y todas las exigencias que exigen los mercados internacionales. Para poder vender afuera, el país pues tiene que ser competitivo. Entonces es una manera también de exigirnos internamente a ser cada vez mejores. En términos
En términos generales, viceministro, también hay que recordar que estos resultados son semestrales en el caso de bienes, trimestrales en el caso de servicios. Entonces, en bienes son 5.718 millones, en bienes son 2.431, y aunque el crecimiento de los bienes es superior, porque es un semestre en 6% versus a un 5% en el trimestre, lo cierto es que significa, al ser trimestral, que el dinamismo del sector servicios es mucho más fuerte y que en algún momento los servicios van a ser nuestro principal producto de exportación por encima de los bienes. Bueno, en efecto, el sector de servicios es el que ha demostrado tener una lógica de mayor dinamismo en los últimos años. Esto especialmente por la cantidad de empresas que se instalan en nuestro país y que ofrecen servicios, además las empresas nacionales que están ubicadas en este sector. Es importante también, y esto lo hemos compartido en diversos espacios ahora que lanzábamos las estadísticas, que para el sector de servicios existe incluso una particularidad que es muy importante de tener en consideración. Absolutamente todo en términos de bienes pasa por una aduana, pasa por una frontera. Entonces el Estado tiene estadísticas bastante precisas respecto a importación y exportación. En el caso de servicios, esto que anunciamos hoy es el primer trimestre de 2018, que se hace a partir de encuestas que realiza el Banco Central. Ciertamente la metodología de medición que tenemos a estos efectos con el Banco Central es bastante depurada, pero podría ser incluso que no se abarque realmente el panorama completo. Puede que estemos realmente exportando incluso más servicios, pero que no se registre. Exacto, esa es la condición particular que tiene el sector de servicios con respecto al de bienes. Lo cierto es que sí, servicios parece ser un sector cada vez más importante dentro de nuestra economía. Ahora bien, concentrémonos por favor en los bienes, arrancando el programa de hoy, porque es que a mí me interesa muchísimo la evolución que ha tenido justamente la exportación de los bienes. En 2014 creció 6% la exportación, en 2015 solo el 2%, de hecho de los últimos 5 años ha sido el que menor creció, pero después viene un dinamismo muy fuerte. En 2016 crece al 6%, en 2017 crece al 7%, estamos hablando de primeros semestres, y en 2018 crece al 6%, es decir, realmente el sector exportador es muy fuerte y muy dinámico en nuestro país. Sí. De hecho, tenemos la ventaja del el binomio COMEX-Procomer de siempre salir con buenas noticias, ¿verdad? Y esto nos alegramos bastante en el sentido de que realmente nuestras estadísticas de exportación son bastante alentadoras año con año. Incluso, don Randall, si lo vemos en términos de valores absolutos, más allá de lo relativo, 5.718 en comparación con 5.391 millones de dólares del año anterior. No es ni siquiera un tema de lo porcentual que llevamos año con año, sino que estamos viendo realmente un incremento en las exportaciones sostenido en el tiempo, medido en términos absolutos, que es bastante alentador. Sí, de hecho un saludo a las personas que nos reportan sintonía a través de Facebook Live esta tarde, a Karina Chavarría, Elisa Borbón también que están con nosotros, Clarita Ramírez, Dayan Quiroz, Andrés Fuentes, Melania Arauz, Alfredo Villalobos, Armando Rey, Ana Isabel Segura, saludos Sherry también, Daniel Zamora, Ana del Carmen Gutiérrez, Ángel Castillo, Teresa Mora, Silvia Álvarez, María Silva Ruiz, que dice que es súper interesante el programa de hoy, Luis Mauricio Garrón, Mario Núñez, Enrique Eugenio Solano, dice que usted le hace mala publicidad al café costarricense, dice Eugenio Solano. Bueno, y además dicen que mal griego, porque yo soy de Grecia, ¿verdad? Y en Occidente el café ciertamente sigue siendo un producto bastante importante, pero sí, nunca me... No importa, vamos a tener que desarrollarte. Sí. No pasa nada. Roger Fallas dice saludos desde Playa Bejuco. Josué Vargas, muchas gracias también por estar con nosotros esta tarde a través de Facebook Live. En Twitter ya casi ahorita los saludo. Don Pedro, si uno quisiera entonces hacer un mapa, digamos en concreto, un diagnóstico de Costa Rica, en términos de bienes, ¿quién es nuestro principal socio comercial? ¿A quién le vendemos más cosas? Bueno, nuestro principal socio comercial es América del Norte. Ahí vendemos un 44% del total de nuestras exportaciones. En Costa Rica existe una
base de empresas de zona franca que exportan mucho a Estados Unidos como parte de cadenas globales de valor, es decir, que no necesariamente el bien o el producto termina en Estados Unidos, pero sí hay casas matrices y hay procesos de ensamblaje que terminan en Estados Unidos. Entonces eso es lo que produce que la mayoría de las exportaciones vayan a América del Norte. En segundo lugar, de importancia... Perdón, permítame detenerme en América del Norte, porque lo componen 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, claramente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Correcto. La mayoría de exportaciones TICAS van a Estados Unidos. Estados Unidos, así es. Ok. Lo cual es bueno porque es un mercado que reconoce la calidad de los productos costarricenses y paga mejores precios. Y a eso va el segundo punto. El segundo mercado de exportación para Costa Rica es Europa. Entonces también es un mercado pues que paga buenos precios. Y el tercer mercado es América Central. Esto es normal, hay una teoría en comercio exterior que es la de gravitacional del comercio. Por lo general los países cercanía exportan e importan bienes y servicios de los países que tienen alrededor, los vecinos. Y América Central representa un 22% del total. ¿Me recuerda la de Europa? El porcentaje que 23. representa. 23. América del Norte 44, Europa 23, América Central 22. Ahí tenemos el grueso. Sí, después Asia con un 6%. Asia le ha ganado terreno en el último año a América del Norte, lo cual es bueno y es parte de la estrategia de diversificación de mercados que tiene el sector comercio exterior, Comex, Procomer y Cinde. Y esperamos pues mayores crecimientos en Asia en los próximos años. Cada año estamos ganando 1 punto y medio o trasladando peso relativo de exportaciones de América del Norte. Estamos bajando un poquito de América del Norte y nos vamos a vender en Asia. Exactamente, sí. Ambos incrementales, ¿verdad? No es que, no es que quitamos uno. Vender, es que vendemos más en Asia. Y el ejemplo claro es este semestre. En Asia las exportaciones crecieron un 47%, mientras en América del Norte un 4%. Entonces esa diferencia en el dinamismo hace que paulatinamente el peso relativo de mercados más lejanos como el asiático crezca, lo cual es bueno porque tenemos que seguir diversificando nuestros destinos de exportación. Ya el país está bastante diversificado en temas de productos. Nos falta seguir diversificando en términos de destinos. ¿El Caribe? El Caribe pesa aproximadamente un 2%, igual que América del Sur. ¿Qué es curioso, América del Sur? Sí, en América del Sur tenemos tratados de libre comercio con 3 países, Colombia, Perú y Chile. Sin embargo, pues no hemos logrado sacar suficiente provecho a este mercado. También porque tenemos mercados que son donde hemos logrado llegar con mayor éxito. Entonces los empresarios exportadores, pues muchas veces, si ya por ejemplo están exportando en el oeste de Europa, pues para ellos la expansión natural de sus ventas puede ser el este de Europa, o si ya llegan a una costa de Estados Unidos, pues quieren llegar a la otra costa. Es parte también del tamaño pequeño que tiene nuestra economía y nuestro parque empresarial. Saludos también a Josué Vargas, que se suma a la transmisión, a Felipe Ureña desde Orotina, Alex Salas, que dice saludos, excelente programa, Rebeca Acuña, que dice saludos, don Pedro, Lisbeth Pérez también, que nos reporta sintonía a través del Facebook Live. Ya tenemos ahí un dato que usted puede utilizar las veces que caracteriza a Costa Rica, o le explique a algún extranjero qué hace Costa Rica. Bueno, resulta que Costa Rica le exporta, por ejemplo, y su principal socio comercial indudablemente es América del Norte, entiéndase principalmente Estados Unidos, Europa, América Central, Asia, el Caribe y América del Sur, en ese orden particularmente. Quisiera preguntarle algo, viceministro, para ir enfocando también a un tema que tocaremos más adelante. Las exportaciones de bienes hacia Estados Unidos en lo particular, ¿por dónde salen? ¿Por dónde mandamos las cosas a Estados Unidos? Bueno, en términos generales podríamos hablar de que la mayor parte de nuestras exportaciones salen del Caribe, ¿verdad? Es decir, los puertos del Caribe representan el 80% de la salida de nuestras mercancías. La mayor parte de lo que va a Estados Unidos sale también, la logística o la ruta es vía Caribe, y este es lo que tenemos. Y el sector de dispositivos médicos, que es uno bastante importante dentro de nuestras exportaciones en términos de bienes, sale vía aérea, ¿verdad? Dadas las características y la complejidad, además del alto valor de este tipo de productos, se utiliza el transporte aéreo. Ok, para América del Norte no sacamos por tierra. No, muy poco. No, en términos generales, Centroamérica sí. En Centroamérica... Sí, es que quería llegar a eso, digamos. Bueno, Europa evidentemente no, América Central sí. América Central sí.
todo sale por tierra, la mayoría. La mayoría. Ahora estamos, justamente por la situación que estamos enfrentando en Nicaragua, sorteando el transporte terrestre mediante alternativas vía marítimas, pero la logística habitual con el comercio intrarregional en Centroamérica es vía terrestre. Okay. La afectación directa, vamos a ver, cuando uno sale hacia Centroamérica y es el 22% de nuestras exportaciones, es decir, es una cuarta parte de las exportaciones nacionales, don Pedro, todo pasa por Nicaragua. ¿Qué afectación estamos teniendo hoy frente al 22% de nuestras exportaciones? Sí, correcto. Por supuesto que es una situación sensible para los exportadores costarricenses. Todo lo que pasa, todo lo que va al Triángulo Norte, o sea, Honduras, Guatemala y El Salvador, en su mayoría pasa por Nicaragua, como lo acaba de mencionar el ministro. La situación, el acumulado a América Central en lo que va del año no es malo, más bien hay un crecimiento en exportaciones a América Central. Esto es primero porque al principio de año las ventas iban bien. El aumento del primer semestre es 6%. Exactamente. Aumentó 6%. Entonces uno diría, pero entonces no hay afectación por la situación en Nicaragua. El problema es a la hora de dividirlo en cada mes. El aumento acumulado del primer semestre es de un 6%. Pero si vemos solo mayo, la situación en Nicaragua empezó el 18 de abril. En abril, exactamente. En abril hubo una baja afectación, pero ya mayo las ventas a Nicaragua bajaron un 10% y en junio bajaron un 50%. Entonces, por supuesto que ahí tenemos un reto como país. El reto con Nicaragua es en dos vías. Uno, desde el punto de vista comercial, obviamente, hay muchísimos más retos. Uno a nivel de la logística, cómo hacer el traslado de las mercancías, de los bienes, cómo se mueven los camiones dentro de Nicaragua y por Nicaragua, pero un reto igualmente importante que para nuestras exportaciones y nuestros exportadores es la demanda interna en Nicaragua. Esa caída de un 50% en las ventas en Nicaragua es normal y natural por la situación que está viviendo el país. Hay menos consumo. Hay 215,000 personas menos con trabajo. Los sectores más afectados en términos de exportaciones son los sectores, por ejemplo, de la construcción, pinturas, barnices, cemento, porque obviamente está todo detenido. Y también alimentos, es un sector que se ha visto perjudicado por la situación, porque el tipo de alimentos, hay más exportaciones por ejemplo, de leche, de pastas, de alimentos básicos, pero otros como galletas, como salsas especializadas y demás se han contraído porque también los hábitos de consumo pues cambian. Don Pedro, pero vamos a ver, la afectación de lo que está pasando en Nicaragua, ¿es hacia lo que exportamos a Centroamérica o hacia lo que exportamos a Nicaragua? Ambos, en mayor medida, lo que exportamos a Nicaragua. Es decir, todavía podemos pasar hacia Centroamérica. Sí, lo que nos muestran las estadísticas es que la situación, al menos en valor de exportaciones, por supuesto que hay todo tipo de casos y situaciones y complejidades y un aumento en costos y en duración para llegar, es que todavía no hay un efecto dramáticamente negativo en el resto de Centroamérica. Ok, ahorita me meto en consumo de Nicaragua, pero viceministro, cuando usted habla con los exportadores directamente, no el que exporta a Nicaragua, sino el que exporta a Centroamérica, al resto de países de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿cómo está haciendo hoy la logística para mandar productos allá? Sí, bien lo decía don Pedro, el trabajo con Nicaragua en términos comerciales pasa por el logístico hacia todo Centroamérica y el de consumo en Nicaragua. En mayo, casi que todo mayo, las primeras semanas de junio, tuvimos mucho problema por los bloqueos que estaban presentando en las rutas sensibles para el comercio intrarregional. En esto nuestros exportadores tuvieron que ingeniárselas para buscarse vías terrestres alternativas, pero además para propiciar más servicios marítimos. El servicio marítimo es más oneroso. Claramente incluso más caro. $400 por contenedor es la estimación. Realmente no son todas las empresas que somos conscientes son capaces de afrontar este cambio en la estructura de costos y que se afecta la competitividad. Pero cuánto, digamos, claramente $400 por contenedor, pero eso significa, digamos, ¿cuánto más significa mandarlo por mar que por tierra? En términos generales podemos hablar de un número grueso de $400 de más. De más.
o sea, al costo habitual vía terrestre. Ahora, desde mediados de junio se nos reportaban que ya las vías sensibles habían sido liberadas. Entonces, el tránsito por Nicaragua hoy en día está, digamos, fluido, tal vez no en las condiciones normales, porque se tiene la incertidumbre en que en cualquier momento puede se haber bloquea una calle, por ejemplo, retenes o bloqueos de cualquier tipo. Sin embargo, ya no tenemos la situación que presentábamos en mayo y junio. Nuestros exportadores tuvieron que hacerlo, entonces, buscando vías terrestres alternativas para sortear los bloqueos, pero además con el transporte marítimo. Pero discúlpeme la ignorancia en este tema. Yo supongo que si yo contrato un contenedor para llevar mis productos a Guatemala, no importa si son clavos o si son sillas o si son escritorios o si son camisetas, pago exactamente lo mismo por el contenedor. No, depende de una estructura de riesgo. Es decir, hay que tomar en cuenta que no solo es el costo del flete como tal, sino además el costo del seguro sobre la carga. Entonces, esto es... ¿Y el seguro sí varía, si va en mar y si va en carretera? Varía, o sea, realmente no es el mismo seguro, porque además hay que tomar en consideración no solo el costo del transporte marítimo como tal, sino el inland, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Una exportación vía marítima de algún puerto del Caribe nuestro a algún país del Triángulo Norte va a requerir una logística de transporte terrestre interna, misma que no se daría si fuera un transporte terrestre directo, por ejemplo, San José, Ciudad Guatemala. Entonces hay costos añadidos que al final hacen que el transporte marítimo tenga condiciones distintas del transporte terrestre. Podríamos, con el fin de ser muy claro y simple en esto, yo podría decir que los productos costarricenses, si se envían a través de mar, aumentan 20%, 30% el costo. Digamos que sería tal vez muy arriesgado aseverar un porcentaje en términos del costo de las mercancías como tales. Sí, lo que manejamos es el promedio de $400 por contenedor, el incremental con respecto a transporte terrestre. Es que va a depender del tipo de mercadería, ¿verdad? Hay mercaderías más valiosas que otras, entonces asignar un porcentaje no es técnicamente posible. Claro, no, está bien. Es que lo que quería era intentar responder a una pregunta periodística. ¿Cuánto incrementa el costo de los productos costarricenses la crisis en Nicaragua? Sí, va a depender del producto. Aquí, Randall, también es importante tener en cuenta de que esto es una previsión que tal vez no se tenía, que esta situación ciertamente no sabemos cuándo va a terminar, pero que muchas empresas están intentando seguir vendiendo los volúmenes de carga que han tenido habitualmente, que tal vez en este momento ese incremento desde el punto de vista logístico no está siendo trasladado al costo final de los productos. Y lo está absorbiendo el productor. Probablemente en la con el fin de mantener el mercado. Probablemente rotar inventarios, mantener el cliente, porque aquí también se trata de cooperación entre exportadores e importadores. Entonces es algo en lo que nadie gana, ¿verdad? Todos perdemos, pero bueno, yo también creo que gracias a la experiencia que tiene el sector exportador costarricense, eso pues le ha servido para buscar alternativas. No es la primera vez, es la primera vez que se da algo de esta magnitud a nivel político, pero en el pasado hemos enfrentado huracanes, tormentas, terremotos, etcétera. Entonces, en eso, pues, no es algo que es la primera vez. Lo que pasa, don Pedro, a menos de que usted me corrija, es que efectivamente, digamos, estoy pensando en el terremoto de El Salvador, ¿verdad? Pero con el terremoto de El Salvador teníamos acceso terrestre directo a Nicaragua, a Honduras y a Guatemala. Es decir, nos afectaba el mercado interno de El Salvador, pero no el traslado de la mercadería. Las tormentas que han afectado el Caribe nicaragüense, inclusive el Caribe de algunos otros países centroamericanos, no nos bloquean, digamos, el acceso a los otros mercados, aunque nos afecta el consumo interno de ahí. No sé si es así, pero creo que en los últimos 20 años es la primera vez que un problema así, ya de este tipo, nos podría bloquear el acceso. Es decir, mañana hay un golpe de estado en Nicaragua, se bloquean las calles y realmente no podemos mandar nada ni a El Salvador, ni a Honduras, ni a Guatemala. Sí, efectivamente, Nicaragua es una especie de puente. Si se cae el puente, no podemos llevar la mercancía al otro lado de la orilla. Hemos usado históricamente una orillita del puente cuando hay problemas.
La situación aquí es que hubo un momento fuerte, un mes tal vez, donde el puente estaba casi todo cerrado. Correcto, por eso pues venimos desde el inicio de la crisis trabajando Comex y Procomer en buscar alternativas y soluciones. Hay tres principales, asumiendo que una cuarta no es viable porque el transporte aéreo es muchísimo más caro, entonces excepto para medicinas o cosas así de muchísimo valor, pues no es viable para el resto del volumen. Una es, como decía el viceministro, rutas marítimas. Dos, la opción del ferry, que pues el viceministro ha venido coordinando esto con el sector privado casi que desde el inicio de la crisis. Y la tercera es diversificación de mercados, y en eso pues Procomer trabaja con los exportadores buscando nuevos compradores para los productos que actualmente pues o no están llegando o no se están vendiendo en Centroamérica. ¿Qué pasa con el ferry, viceministro? Porque, digamos, al inicio, y con todo respeto se lo digo, sonaba que era una solución muy sencilla de generar. Entonces, listo, se cerró, vamos con ferry. Bueno, resulta que no es tan sencillo, vamos con ferry. ¿Qué fue lo que pasó? No, sencillo no es, don Randall. El trabajo lo estábamos haciendo en dos niveles. Un primer nivel de articulación interinstitucional, como usted sabrá, son la autoridad aduanera, migratoria, sanitaria, fitosanitaria, de seguridad de fronteras, de control de drogas. Son muchísimas las instancias que tienen competencias en el control del ingreso y la salida de bienes y personas de territorio nacional. El primer nivel de trabajo era justamente afinar todos los procedimientos de todas las autoridades e instancias que tienen competencia para poder habilitar la posibilidad de la operación de un ferry. Ese es el primer nivel. El segundo nivel ya es el de contacto directo con las empresas interesadas en operar el ferry con los concesionarios, tanto en el caso nuestro, en el puerto de Caldera, como en el caso de El Salvador, con el puerto Cepa, se opera bajo la figura de concesionario. En esto, las empresas interesadas tienen que solicitar una ventana de atraque, que es la posibilidad de que una vez que llegue el buque no tenga que esperar y hacer fila para poder hacer el descargo de las mercancías, sino que tenga... Que entre directo. Exacto, entonces esta es la ventana de atraque. En el primer nivel nos encontramos que había que generar una armonización de cierta normativa, incluso a nivel centroamericano, que no estaba contemplado un transporte, en este caso multimodal, porque pensemos que pueden ir una carga terrestre incluso de Panamá, va a Puerto Caldera, de Puerto Caldera se sube al ferry, se baja en Puerto Cepa, en la Unión, en El Salvador, y de ahí sigue a Guatemala, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de una intermodalidad del transporte. Esto requiere de mucha coordinación interinstitucional e internacional entre las distintas autoridades. En este momento, el punto que nos encontramos es, por un lado, ya los procedimientos fueron afinados, todas las instituciones públicas están alineadas y los procedimientos de conformidad, pero estamos trabajando en términos de el tiempo, o sea, cómo propiciar que haya una mayor competitividad en el servicio del ferry. Y el segundo nivel ya es en donde las empresas interesadas están teniendo conversaciones directamente con el concesionario de Puerto Caldera para poder eventualmente iniciar operaciones. ¿Y cuándo podríamos proyectar e iniciar operaciones? Nosotros esperamos realmente que esto sea lo antes posible. En este momento podríamos decir de que un ferry podría operar. El tema es que también las empresas interesadas tienen sus unidades o en Panamá o en el Caribe o incluso en Europa. Entonces es también esperar a lo que dure el buque llegando al país para poder iniciar operaciones. Pero lo menos posible, ¿cuánto sería? ¿Un mes más? Tal vez sería riesgoso hablar de un momento preciso. Nuestra idea es que en un plazo de no más de un mes ya tengamos un ferry surcando. Funcionando con los productos costarricenses. En efecto. Son las 2 de la tarde con 38 minutos. Gracias a Iván Carranza, que está con nosotros a través de Facebook. Enilson Vega, que dice una pregunta: ¿de qué forma ayuda el Estado a los pequeños productores con la actual situación de Nicaragua? ¿Les ayuda en el transporte? Entiendo que no, pero les ayuda en la logística. Es lo que estaba explicando el viceministro. Buscamos alternativas, como es los espacios en las navieras que pues pueden brincarse Nicaragua, por así llamarlo,
con el ferry que el viceministro estaba comentando, y con mercados alternativos. Pues como decía antes, Costa Rica exporta a 155 países. Hay otros 154 que estamos o que continuamente exploramos. Por supuesto, no es sencillo ni es de un día para otro, pero estamos trabajando en eso, identificar mercados alternativos en Panamá, en el Caribe, en América del Sur, Estados Unidos, para paliar los efectos de esta crisis, que por supuesto son... Pero son mercados diferentes. Son mercados diferentes, y también pues obviamente toma un tiempo madurar una relación comercial. ¿Qué le vendemos a Centroamérica? Muchos alimentos. La oferta alimenticia pues es muy variada, va desde bebidas, galletas, salsas, pues todo tipo. También la industria de la construcción es un proveedor importante para Nicaragua. ¿Qué exportamos? Varilla, cemento. De todo, sí, de todo. Cemento nacional. Cemento nacional, efectivamente, láminas de acero, hierro, cables, pues... Esos son, en términos generales, son nuestros dos productos de exportación principales a Centroamérica: alimentarios y manufactura, pero tienen que ver con construcción. Sí, exactamente, sí. Ok, eso es Centroamérica. Ahora hablemos de mercado nicaragüense. Es entendible, hay 200, el último corte lo hicimos hace 15 días, 215,000 personas sin empleo, un montón de negocios cerrados, casi 500 muertos, 23,000 personas huyendo del país hacia Costa Rica. De hecho es una situación muy compleja. Usted me decía que en junio la exportación de productos a Nicaragua cayó 51%. Sí, el valor de exportaciones, si comparamos junio del 2007 contra junio del 2018, fue menos 50%, sobre todo por lo que explicaban. No solo la logística interna, sino la demanda, el consumo nacional, local, pues se ha visto totalmente alterado. La logística interna está medio solucionada porque estamos pasando por Nicaragua. El tema es lo que se consume en Nicaragua. Sí. ¿Cuánto exportamos cuánto representa Nicaragua en nuestras exportaciones? Exportamos al mes más o menos unos $50 millones por mes. 50 millones de dólares al mes. Entonces ahorita estamos como unos 26. Ok, y eso significa, vamos a ver, si nosotros... Unos $600 millones al año. Claro, eso es como un 8%. Menos, es como un 6, me parece. Bueno, pero son exportaciones muy importantes. O sea, el 6% del total de exportaciones. Nicaragua suele ser... No, mentira. Esto es semestral. El 3%. Nicaragua suele ser nuestro segundo, tercero, cuarto mercado más importante de exportaciones, después de Estados Unidos, que siempre es el primero. Y luego el 2, 3 y 4 se lo intercambian entre Nicaragua, Panamá y Holanda, que es puerto de entrada a mucho del producto fresco que exporta de Costa Rica. Entonces, claro, si nuestro tercer socio comercial está pasando por una crisis de esta, pues es lógico y es natural que muchas de las empresas exportadoras costarricenses estén sufriendo. Es el segundo país al que más exportamos. Todos los años cambia. Bueno, segundo o tercero, digamos, el año pasado fue el tercero. Exactamente. Sí, es muy complicado. Y la gravedad pues también se multiplica por el hecho de que es el mercado natural para la mayoría de nuestras pymes exportadoras. Los primeros pasos de una empresa exportadora por lo general los da en Centroamérica. Entonces, pues también somos sensibles de esa situación. ¿Y qué exportamos a Nicaragua normalmente para saber cuáles son las industrias más golpeadas? Reitero, igual, casi que de todo menos producto agrícola, porque ahí pues tienen su propia producción. Alimentación. Hay algunas empresas, don Pedro, perdón, que su servicio de exportación exclusivamente sea Nicaragua, o mayoritariamente sea Nicaragua. No, casi ninguna tiene un único destino de exportación. Por lo general están diversificados. Una vez que están exportando a Nicaragua, pues por lo general ya están exportando al resto de Centroamérica, Panamá. Entonces, una dependencia absoluta de un solo mercado son muy pocas las empresas, o por lo general son empresas incipientes que pues ya tienen el mercado con el que abrieron, digamos. Exactamente. El primer mercado de exportación para una pyme costarricense por lo general es Nicaragua o Panamá. Viceministro, regresemos un segundo a los bienes completos, ya no Centroamérica y Nicaragua en lo particular. ¿Qué es lo que exporta Costa Rica
en términos generales en bienes? En términos generales en bienes, bueno, aquí tenemos, vamos a ver, dependiendo del destino, ¿verdad? En términos generales, si hablamos de Estados Unidos, podemos hablar de que el sector de dispositivos médicos es importantísimo. La piña sigue siendo un producto de exportación también relevante. Componentes del sector eléctrico electrónico, que también es uno donde Costa Rica se ha insertado en cadenas globales de valor. Podemos hablar del caso de México, donde lo principal es aceite de palma. Entonces, dependiendo del destino, podemos hablar de que existen tal vez bienes estrella. Si hablamos de Europa, hablamos agrícola, de piña, hablamos de banano, aunque también podemos hablar de dispositivos médicos. En términos generales, entonces depende del destino de exportación. Pero en términos generales, si a mí alguien me pregunta, ¿cuál es el principal producto de exportación costarricense? ¿Cuál es? Podríamos hablar en el top 3, piña, banano, dispositivos médicos. ¿En ese orden? No, dispositivos médicos primero, segundo banano y tercero piña. Ok. Entonces, cuando uno compra un souvenir para llevárselo ahí en el aeropuerto, debe comprar un dispositivo médico. Correcto. Cuarto, café, que usted mencionaba al principio. En Randall exportamos más de 300 millones de dólares en café, pero piña y banano ya están casi cercanos a los 1.000 millones de dólares cada uno. Y dispositivos médicos, pues hay de todo, ¿verdad? Hay desde de jeringas y mangueras hasta válvulas para el corazón. Pero ¿cuánto es el espacio en términos relativos, cuánto es el espacio entre lo que exportamos en dispositivos médicos y el que le sigue, que sería el banano? El tema es que dispositivos médicos hay muchos pequeños productos. Claro, pero si los sumamos todos. Si los sumamos todos, dispositivos médicos son más o menos unos 2.700 millones de dólares. Ok, la exportación de dispositivos médicos en términos el año pasado, absolutos duplica el banano. Sí, el año pasado el mayor producto de exportación fue efectivamente dispositivos médicos. Seguido por banano, que alcanzó los 1.050 millones de dólares, después piña con unos 970 millones de dólares, luego seguido por café con unos 300. Lo curioso cuando dice la broma del souvenir para llevarse, es la narrativa popular. O sea, cuando usted le pregunta a la gente qué exporta a Costa Rica, normalmente uno se va a lo agrícola, y realmente no. O sea, realmente lo que aunque exportamos mucho agrícola, nuestro mayor producto de exportación se llaman dispositivos médicos. En términos de valor, ¿verdad? Porque en términos de volumen, por supuesto estamos hablando de agrícola. Claro. Entonces don Pedro, pero es muy importante que sean los dispositivos médicos por algo. Es que, vamos a ver, la piña, ¿dónde están ubicados los cultivos de piña? En las zonas rurales, por supuesto. Ok, digamos, hemos tenido 2 años seguidos donde hay un huracán y una tormenta tropical, que inmediatamente pueden y la tormenta tropical desde hoy no sabemos si en noviembre nos va a afectar. Es decir, en noviembre nos puede caer una que nos afecte directamente la piña. Bueno, resulta que los dispositivos médicos no los afecta las tormentas tropicales ni los huracanes. Digamos, sí tiene afectación, por ejemplo, en temas económicos y macroeconómicos, pero esos son más previsibles que las emergencias que tenemos por el estado del tiempo. Yo me siento más seguro, no sé si usted comparte conmigo eso, de estar exportando como primer lugar dispositivos médicos, que no va en los vaivenes coyunturales de emergencias, que un producto agrícola. Yo no, don Randall, yo me siento más seguro teniendo una economía exportadora bastante diversificada, porque hay sectores de población y hay zonas rurales donde la producción o la manufactura de dispositivos médicos no es viable. Entonces, el éxito del modelo de Costa Rica justamente es la diversidad de su oferta exportable. Tan importante es la exportación de un contenedor de piña, de banano, de yuca, de melón, de sandía, de café, como una válvula del corazón que sale de una zona franca. Entonces, permítame cambiarle la pregunta. ¿Qué ventajas tiene que los dispositivos médicos sean nuestro principal producto de exportación? Tiene la ventaja que posiciona al país en un sector cada vez más incipiente a nivel mundial, o sea, ser líder en manufactura avanzada, por supuesto que nos da una ventaja competitiva. Los salarios en este sector son salarios más altos, las ventajas competitivas que tenemos en este sector son mayores. Porque aquí pues dependemos mucho del talento humano, donde pues gracias a la educación que hay en Costa Rica, el bilingüismo pues nos posiciona mejor
que el resto de países de la región y de América Latina. Entonces es bueno, por supuesto, tener manufactura avanzada. Que no significa que sea malo que sea no agrícola, simplemente es que son las ventajas. Es que yo me imagino, por ejemplo, la piña, sí, qué dicha, celebremos todo que exportamos piña, pero realmente la piña nos trae, y no es el motivo de criticar los cultivos de piña, pero realmente, viceministro, la piña nos trae complicaciones, y complicaciones es el manejo de los acuíferos, el manejo del bromacil, por ejemplo, que está prohibido en Costa Rica, la posición de las comunidades respecto a la piña. Digamos que tiene menos impacto social y mental la generación de dispositivos médicos que el cultivo de la piña. Sí, puede ser que represente más retos, por decirlo así. Ahora, si usted le llama así de positivo, yo no tengo problema. Sí. También, don Randall, usted antes hablaba de que tal vez en el imaginario colectivo todavía estamos con lo agrícola, y bien lo decía don Pedro, es importantísimo que Costa Rica ha diversificado su oferta exportable en los últimos 30 años. Sí. En los 80s teníamos 4 productos estrella de exportación, aquí hoy tengamos más de 4.000 productos de exportación, y esa es la riqueza, ¿verdad? Como bien decía don Pedro, y esto es muy importante, lo trascendental acá es que tengamos diversos productos, que no solo sea bienes, sino que además tengamos servicios, porque eso es lo que permite que no dependamos de algo en lo particular y no estemos expuestos ante inclemencias de tipo climática, de tipo política, de tipo logísticas. Hoy lo vemos muy cercano, pero realmente esto está en los libros de historia nacional, es decir, el modelo de desarrollo económico costarricense se ve atravesado por algo que hoy nos parece muy cercano. Y tal vez dentro de 20 años, cuando mis nietos en ese caso estén en la escuela, van a estudiar cómo el país pasó de un estado empresario de inicios de los 60 a un estado agroexportador, a un estado de sustitución de importaciones, a un estado de diversificación de exportaciones, y justamente es donde estamos. Sí. De estos sistemas es el mejor en el... Sí, y para viendo los resultados de los otros también. Sí, don Randall, y para complementar el ejemplo de la piña, ¿verdad? Que a veces está satanizada. Bueno, la piña genera 32.000 empleos directos en la zona rural, principalmente, más de 100.000 empleos indirectos, que aunque se trate de producto fresco, hay muchos encadenamientos asociados a esa exportación de piña, las cajas, los fertilizantes, la logística, la maquinaria de producción en el sector agrícola. Es Ojo importante. Que yo no me quejo de la piña, aquí la cosa está en que, genera conflicto, pero innegablemente. Sí, pero bueno, es parte de la visión de desarrollo productivo que quiera y pueda tener el país, y también cómo llevamos oportunidades de empleo a las áreas que más lo necesitan, como son las zonas rurales, y oportunidades de encadenamiento. Por ahora, Costa Rica es líder mundial en exportación de piña. Costa Rica es el país que más exporta piña en el mundo. Por supuesto, es un sector regulado y controlado, y no solo por los actores oficiales, sino también no oficiales. Por lo social. Pero okay, voy a darle el punto del tema de la piña. Usted me dijo, los salarios son más altos, por ejemplo, en la industria de los dispositivos médicos. Nos colocamos muy bien a nivel mundial con una manufactura tan avanzada como los dispositivos médicos, pero cuando uno analiza los números de Costa Rica a nivel general, se encuentra que hay un desempleo estructural, ¿verdad?, de gente que no consigue trabajo en las empresas de dispositivos médicos. Exacto. Es decir, hay un divorcio entre la generación de fuentes de empleo, que es muy avanzada, versus la gente que no tiene trabajo, que no cumple los requisitos para estas empresas. Bueno, el sector agrícola sí los cumple, y eso nos ayuda a dar muchísimo empleo. Efectivamente, no hay suficiente capacidad para cubrir las necesidades del sector de manufactura avanzada, servicios empresariales, bilingüismo, y en eso que Costa Rica tiene que seguir trabajando, ¿verdad?, en educación. Pero por otro lado, el sector agrícola es una fuente de empleo para quienes pues todavía no tienen ese... Pero las señales de los tiempos nos dicen que la manufactura crece mucho más rápido que los productos agrícolas. Digamos, en el primer semestre el aumento en manufactura fue 9% y en agrícola 4%. En algún momento la manufactura se va a comer a lo agrícola. La evolución y la tendencia efectivamente es a eso. Sin embargo, eso en términos de peso relativo, es decir, cuánto pesaba la agricultura hace 30 años versus cuánto pesa ahora, no en términos muchísimo menor. Pero en términos absolutos seguimos exportando más productos agrícolas cada año, y a nivel de balanza comercial lo mismo. Por cada dólar que importamos de productos agrícolas, exportamos $4 de producto agrícola. Entonces, que es una balanza superavitaria 4-1. Además, los productos agrícolas que importamos no se producen en Costa Rica. Estamos hablando de maíz, soya, ese tipo de cosas.
Por supuesto que tenemos que seguir trabajando en diversificar la oferta, la producción agrícola. En eso estamos trabajando muy de cerca del MAG, COMEX, Procomer y el Ministerio de Agricultura para también identificar cuáles son los productos agrícolas incipientes sobre los que hay mucha demanda internacional y sobre los que Costa Rica podría tener oportunidades de negocio. Gonzalo Céspedes, y por eso me parece siempre importante hacer este programa cuando sale un informe de las exportaciones, dice, maneja muy bien los temas, se ve que sabe, los dispositivos médicos es el número 1. Interesante, no lo sabía, dice Gonzalo Céspedes, que a partir de hoy le puede contar al mundo, Gonzalo, que lo que exportamos mayoritariamente son dispositivos médicos. Gravy Morales pregunta, Randall, ¿cuánto representa el beneficio del Estado respecto al pago de impuestos por los dispositivos médicos o no hay ninguno? ¿Costa Rica se beneficia de que exportemos dispositivos médicos? Obviamente nos beneficiamos, especialmente en términos del encadenamiento que generan las empresas instaladas en nuestro país en el sector, ¿verdad? Porque están en zonas francas. La mayoría se encuentran en zonas francas. Lo que significa que no necesariamente el beneficio pasa por los impuestos, pasa por los encadenamientos. Sí. Efectivamente, a ver, esto es un tema muy importante que nos permite aclarar cuáles son los beneficios de las empresas que operan bajo el régimen de zona franca. La mayoría de empresas exportadoras de dispositivos médicos efectivamente están bajo el régimen de zona franca. La proporción es aproximadamente 5-1, es decir, que por cada dólar que el Estado invierte en un incentivo fiscal para estas empresas les retribuyen al país $5 a través de varias maneras, a través de los encadenamientos que usted acaba de mencionar, ¿no, Randall? Todas las compras locales, eso estamos hablando de más de $1.500 millones al año que las empresas de zona franca compran a productores nacionales, desde servicios de logística y limpieza y soda hasta servicios para mantener los cuartos limpios y válvulas y equipo mecánico, etcétera. En segundo lugar, salarios, el diferencial salarial entre el salario de un empleado en zona franca y fuera de zona franca, eso se contabiliza también dentro de las ventajas o beneficios del régimen. En tercer lugar, todos los cargos asociados a estos salarios, las contribuciones al INA, a la caja, son inmensas. Estamos aquí hablando de presupuestos que pueden mantener 2 hospitales como el Calderón Guardia en un año. En tercer lugar, la transferencia de conocimientos. Muchos de los jóvenes que empiezan trabajando como en una zona franca de estas, en una empresa de dispositivos médicos, luego se convierten en emprendedores, montan sus propias empresas y ayudan a desarrollar el tejido empresarial en Costa Rica. Entonces, en resumen, las zonas francas son un buen negocio para Costa Rica desde el punto de vista cuantitativo, económico, y desde el punto de vista cualitativo, social. Bueno, que de hecho es un tema, a mí me parece muy importante. Yo soy un creyente del sistema de las zonas francas, pero si es tan sencillo explicar los beneficios de las zonas francas, porque es que hay gente que de un momento a otro aparece y dice, y grabemos a las zonas francas, entonces como solución a la crisis fiscal. Cuando ese ejemplo de legisladores, de sindicatos ha salido a la luz pública, yo siempre me pregunto, si yo tuviera Randall Inc. en una de las zonas francas, ¿verdad? Entonces llega el Estado costarricense y me dice, ¿sabe qué? Mañana lo vamos a grabar y entonces va a pagar 10% de impuesto. Yo no voy a decir, ay, mira, pobrecito Costa Rica, sí, yo voy a mantenerme aquí, voy a pagar el 10%. Simplemente voy a volver a ver a la par, voy a decir, Panamá, iba a poner Nicaragua, pues ya no. Iba a decir, Panamá, ¿usted me permite trabajar en zonas francas sin grabarme? Sí, claro, entonces agarro los chunches y me voy para Panamá. No, digamos, lo que genera grabar las zonas francas no es que paguen, es que se vayan. Sí, a ver, efectivamente no estamos aislados, estamos en un mundo muy competitivo y cada país establece sus políticas y sus estrategias para atraer y retener esa inversión. En Costa Rica el modelo de incentivos ha sido exitoso, la mitad de las exportaciones nacionales salen de una zona franca, estamos hablando de 350 empresas más o menos. Lo que tenemos que hacer no es ponernos a criticar o a cuestionar las zonas francas, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar por las empresas que no están dentro del régimen de zonas francas para ofrecerles un país que sea más competitivo, más ágil. No, pero ya va a salir la mitad de si le está loco usted. ¿Cómo le vamos a dar beneficios a las empresas que no están en zonas francas? No son beneficios. Recaudar más. No son beneficios fiscales, estamos hablando de facilidad en la tramitología, de acceso al financiamiento, de tipo de cambio competitivo, o sea, todo lo que necesita un país para ser competitivo. La propuesta que ayer presentaron los sindicatos,
respecto a resolver el tema fiscal, que creo que se les perdió la página del empleo público por ahí, pero la que presentaron en particular incluye una afectación directa a su criterio a las zonas francas. Bueno, yo, don Randall, para ser sincero, no la he leído en detalle. Yo completa no, pero digo, a esta altura debe saber si trae algo. Vamos a buscar el resumen, me parece. Tal vez traiga algo aquí. Sí, yo reitero, lo que como país debemos trabajar es en ayudarle a ese productor, a ese empresario nacional que necesita acceso al financiamiento, que necesita infraestructura de primer mundo, que necesita tipo de cambio competitivo, que necesita una tramitología fácil y simple. En resumen, trabajar la competitividad país. La competitividad país beneficia a todos, no solo beneficia a unos, beneficia a todos. Es un imán para la atracción de más inversión, es decir, más empleo de calidad en zonas francas, pero también es un estímulo y un incentivo para las empresas locales, nacionales, y al final lo que busca toda esta política pública es generación de empleo. Ahí es donde se resume los esfuerzos o los beneficios de ser más competitivos. Generación de empleo pues implica prosperidad nacional, entonces en eso pues es en lo que tenemos que trabajar. Viceministro, ¿usted sabe si la propuesta de los sindicatos que estoy leyéndola aquí tiene una afectación directa a las zonas francas? Lo desconozco, don Randall, la verdad es que no lo he revisado, pero ahora me llevo la tarea de ir a revisar la propuesta. Sí, bueno, en el resumen pareciera que no. Esperaría que no, pero sí ha habido, digamos, intenciones de legisladores de la República, por cierto, respecto a grabar zonas francas. Sí. Ahora don Pedro lo decía. Lo más importante es empleo, ciertamente, encadenamientos, pero además, vea lo importante, don Randall, y todas las personas que nos escuchan, lo trascendente de este tipo de inversión en nuestro país, que eso también motiva a las empresas locales. La semana pasada teníamos la noticia de Establishment Labs, ¿verdad? Una empresa costarricense que ya tiene presencia en bolsa. Que empezó así, perdón, la gente que nos está escuchando, chiquitica. Sí. En un garaje en Pavas. Sí. Entonces, realmente, incluso, no es solo el tema de empleos, no es solo el tema del encadenamiento, es el conocimiento que estamos propiciando, es también que nuestras propias empresas, nuestros propios emprendedores se sientan motivados y vayan teniendo acceso a conocimientos, a redes, a cadenas globales que nos permite entonces que también ese tipo de ejercicio de producción se realice con capital nuestro en Costa Rica. Dice Tete Ramírez en Facebook: grabar las zonas francas sería una total desgracia cuando el repunte del desarrollo nacional ha sido la base de la calidad de la educación tica y que solo las transnacionales pueden absorber esa mano de obra. Y además el colega, a quien agradezco, Douglas Sánchez, también que nos reportaba sintonía hace un instante, que yo comparto también con Douglas la posición que nos está poniendo aquí. Faltan más estrategias de comunicación de las mismas empresas también. Otro factor clave es la transferencia de conocimiento en procesos de alto valor. Cuando me refiero a, vamos a ver, si yo hoy no tuviera al gerente de Procomer a la par mía contándome los beneficios, no es tan fácil que uno se aprenda que cada empresa en zona privada devuelve. Ahí nos está mandando el dato un poquito más alto que el que usted nos dio, de 6.25 por cada dólar. Sí, eso pues todos los años es diferente en función de los incentivos que reciben las empresas y el nivel de encadenamientos, de empleo, de contribuciones a la caja, al INA, eso evoluciona. Claro, lo que pasa es que uno siente, don Pedro, a las empresas de zonas francas, y yo las comprendo también en algún momento, cada vez que hay una discusión aquí es como, no me toquen, no me vean, no oigo, no veo, ¿verdad? Y entonces nadie las tiene en el mapa excepto Procomer y Comex. Sí, bueno, la mayoría de las empresas están concentradas en producir, en ser más productivas, en vender más. Entonces no hablan. Entonces, pues... Que es interesante, vamos a ver, el ambiente en el que se mueven. Yo realmente creo que el COMEX tiene una muy buena relación en los últimos dos gobiernos, por lo menos. Digamos, el de doña Laura, el de don Luis Guillermo y respecto a sus brazos operativos, el COMEX, CINDE y Procomer. Pero realmente, a menos de que ustedes me desmientan en esta ocasión, viceministro, yo nunca he sentido que la misma armonía con la que yo siento a Procomer, a Comex y a CINDE, la sienta respecto a Comex, Procomer, CINDE, Cancillería, MAC, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Aduanas. ¿Están armonizados? Sí, bueno, lo estamos trabajando. Es decir... No es fácil.
No es fácil, y don Randall, no es fácil. Vamos a ver, el ser humano es complejo, pero además son muchísimas las instituciones con competencias distintas y tal vez con lógicas de funcionamiento también diferentes. Sin embargo, en esta administración hemos tenido muy buena recepción de parte de todos los tomadores de decisión en las diversas áreas de política pública. Ciertamente, Cindy y Procomer representan los brazos más fuertes o más robustos que tiene el COMEX y son los principales, uno especialmente en términos de la promoción de exportaciones. Pero no siempre han sido amiguísimos. Atracción de inversiones. Creo que vamos a ver, ambas instituciones son pilares del modelo no tengo dudas. Exportador costarricense. No tengo dudas, pero no siempre han sido amiguísimos, don Pedro. Bueno, yo lo que conozco es el presente, don Randall, los 3 años que tengo de estar aquí y sí hemos sido usted amiguísimos. Tiene esa ventaja. Yo decía, don Pedro va a decirme, tengo 3 años de estar aquí, sí. Y efectivamente es un modelo que ha sido premiado a nivel internacional por la especialización de cada una de las instituciones, COMEX con política pública, CIN de atracción de inversión extranjera y Procomer en promoción de exportaciones. También trabajamos con otras instituciones y un buen ejemplo es Cancillería. Llevamos Ahora, vea, ahí sí podemos tocar el tema de los 3 años. Cancillería hoy. O sea, yo tengo 16 años de trabajar aquí. Yo recuerdo que cuando yo cubría Cancillería, una de las críticas que venían es de ahí, esos se dedican solo a temas diplomáticos, no nos ayudan en temas de comercio exterior. Pero hubo un momento, no sé cuándo exactamente, donde finalmente se volvieron los peluches y uno decía, qué bien, ya finalmente tenemos un cuerpo diplomático trabajando también en temas de comercio exterior que, permítame decirle, se siente en ese instante. Y creo que ustedes están muy contentos por eso. Me alegro, sí, de que pues esa madurez política y ese sentido país. Bueno, se sentía hasta mayo, pero necesito preguntarle si todavía se siente. Todavía se siente, yo creo que cada vez es más sólida. Como mencionaba antes, con el Ministerio de Agricultura tenemos talleres de trabajo en equipo, tenemos 4 grupos de trabajo, tenemos una comunicación fluida. Con Cancillería igual, tenemos 15 sedes diplomáticas con planes de trabajo asociados a promoción comercial. Eso antes no se veía, ¿verdad? No, eso pues lo iniciamos hace unos 2 años y el que gana es Costa Rica, porque Costa Rica es un país muy pequeño y limitado de recursos, y si tenemos 62 sedes diplomáticas, pues la idea es que estas también contribuyan a colocar nuestros bienes y servicios y a generar inversión para el país. Entonces hay voluntad, hay interés de cada vez más trabajar en equipo. Es interesante porque pese a los datos y a la pelota que le da a los dispositivos médicos, que no produzco, antes de que alguien me acuse de eso, cuando uno ve los sectores en completo, resulta que pesa más el sector agrícola que el sector de manufactura, por ejemplo. Sí, bueno, el primer semestre... Pero cuando uno los individualiza, y dice dispositivos médicos versus piña, ahí sí. Por eso mencionaba antes la importancia del sector agrícola. En valor de exportaciones es el 28% del total de exportaciones, en generación de empleo, en encadenamientos, es uno de los sectores con mayor nivel de encadenamientos, y en apoyo a las necesidades sociales y de empleo que tenemos en las zonas rurales. El primer semestre sí es cierto que es un semestre donde hay una mayor producción agrícola, porque hay algunos de los productos que son de temporada, como por ejemplo el melón y la sandía, que solo se dan en el primer semestre. Entonces, posiblemente al final del año se equipare el peso del sector agrícola con el de dispositivos médicos, lo cual, reitero, es bueno. Aquí no es una competencia, aquí tenemos que ayudar a ambos y que los dos crezcan. No es uno contra otro, es uno con otro, generando empleo, encadenamientos y bienestar para Costa Rica. Claro, de hecho establezcamos, si les parece, los beneficios de tener una exportación tan diversificada. El sector agrícola efectivamente genera empleo a un grupo poblacional que es el más afectado, por cierto, por el desempleo. Los dispositivos médicos, por ejemplo, nos dan muy buenos salarios. Después sigue en orden de importancia respecto al peso relativo en las exportaciones la industria alimentaria. ¿Qué características tiene la industria alimentaria, viceministro? Bueno, características de la industria alimentaria es que el 50% de sus exportaciones tienen como destino Centroamérica en términos generales, entonces esto también es muy importante, la representación que tiene a nivel regional este sector en nuestro mercado más inmediato que es Centroamérica, y además indudablemente el sector alimentos y bebidas, industria alimentaria en términos generales, está también muy ligado al sector agrícola. Entonces, digamos, esta es la caracterización que tenemos en este sector en particular. Es el sector que presenta un mayor nivel de encadenamientos, porque muchos de los productos alimenticios pues surgen a partir de algo que nos dio el agro.
Entonces, es un sector absolutamente estratégico, importante para Costa Rica. Es un sector también que está evolucionando con el tiempo. Estamos moviéndonos hacia lo que se conoce como superalimentos, donde Costa Rica tiene una imagen, una reputación internacional de la cual el sector alimenticio se puede beneficiar. Entonces, por superalimentos entendemos todos aquellos alimentos que son saludables, orgánicos, libres de gluten, libres de grasas, y hacia eso va el consumo mundial. Y se ha adaptado bien el mercado, la producción costarricense, no el mercado. La producción se ha adaptado bien a esos requerimientos del mercado. Efectivamente, y lo bueno es que es un sector que es consecuente con nuestra marca país. La reputación internacional que tiene Costa Rica es una reputación alineada a temas de sostenibilidad, de bienestar, y este tipo de alimentos encajan perfectamente con nuestra imagen país. Son las 3:09. Nos preguntaba alguien hace un ratito cuánto pesaba el turismo. El turismo es servicio. Vamos a hablar de servicios cuando volvamos de la pausa, porque llevamos hora y 12 minutos hablando de bienes, así es que vamos a la pausa comercial. Vamos a hacer solo una pausa y regresamos para hablar de servicios. ¿Cuánto pesa el turismo, por ejemplo, en nuestra economía en respecto a exportaciones? Vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros. Antes de pasar al tema de los servicios, Graving Morales dice: ¿cómo trabaja de forma articulada estas instituciones, se refiere a Comex, Procomer y CINDE, con el Ministerio de Hacienda y Tributación para el control de importación de materias primas, el contrabando, la subfacturación, y que este encadenamiento del que habla don Pedro realmente refleje el compromiso tributario de todos los participantes? Sí, bueno, la política comercial es una que no puede estar de ninguna manera aislada, a pesar de que es una política hacia afuera. Tiene que trabajar íntimamente ligada con la política tributaria, la política fiscal, la política económica, la política agrícola. Nosotros además tenemos instrumentos como el Consejo Consultivo de Comercio Exterior, donde se canalizan insumos de distintas instituciones públicas. Además tenemos un Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, donde agrupamos al MAG, a Hacienda, a Obras Públicas y Transportes, y en general a diversos ministerios. La comunicación sí tiene que ser muy fluida y constante, especialmente desde el punto de vista con la Dirección General de Aduanas y con tributación también. Ayer estaba con nosotros aquí en Matices el director del OIJ y el viceministro de Seguridad Pública, y me llamó mucho una señalamiento que se llama Walter Espinosa. Ahora que vamos a hablar de servicios, que decía, mucho ojo con lo que está pasando en seguridad, no solo en temas de seguridad, sino en tema de imagen país, porque entonces conforme desmejoremos nuestros índices de seguridad, vamos a ser menos atractivos en la inversión extranjera directa, en el turismo. Y resulta que revisando los datos del servicio, y aquí necesito nada más a la gente que nos escuche, que nos observa, que tenga claro que cuando hablamos de bienes estamos hablando del primer semestre, cuando hablamos de servicios estamos hablando del primer trimestre, porque dura más registrándose los datos. Hubo un aumento comparado al primer trimestre de 2017 del 5%. En términos totales se generaron 2.431 millones de dólares, y yo les decía, viceministro, quisiera un comentario al respecto, que poco a poco, porque la tendencia mundial además, los servicios van ganándole terreno a los bienes, haciendo la creación que decía don Pedro, no disminuyendo ninguno de los dos, sino que el peso relativo de los servicios va creciendo año con año. Sí, esto especialmente en las economías desarrolladas y en desarrollo. Nosotros no escapamos de esta lógica, y realmente el sector de servicios, porque agrupa tanto como turismo, viajes, como servicios empresariales, lo que es tercerización de servicios informáticos, de contabilidad, de call centers, etcétera. Realmente es un sector muy dinámico y en el que tenemos cada vez más empresas que ofrecen este tipo de servicios. Si le pregunto a don Pedro, me va a decir que está buena la diversificación, y lo entiendo, no importa, pero en términos generales, ¿al país le sirve más tener una economía basada en exportación de bienes o de servicios? Ambos. O sea, yo podría decir lo mismo. Necesitamos el balance. Es que no podemos depender solo de lo uno o solo de lo otro. Permítame hacer el truco que le hizo don Pedro. ¿Qué ventajas tiene
ser exportadores de servicios? Bueno, la ventaja es, el sector de servicios es uno que además tiene una característica en términos de mano de obra calificada, y por eso somos tan buenos, porque realmente nuestra gente es gente capacitada, gente con habilidades técnicas. Ciertamente siempre hay espacios de mejora, ¿verdad? Siempre hay oportunidades en las que podamos ser mejores en este sentido, pero una de las principales características y aspectos muy positivos es la tecnificación del recurso humano empleado por el sector servicios, y aquí hablamos de habilidades no solo desde el punto de vista de un dominio de un segundo idioma, sino también de habilidades técnicas para la fabricación, de habilidades o formación técnica en términos de contabilidad, en términos de diseño publicitario, en términos de diagramación, en todo esto. Entonces realmente es uno de los aspectos más importantes, además de que es empleo que se caracteriza por ser bien remunerado. ¿Iba a decirme algo, Pedro? No, reiterar, confirmar, repetir lo dicho por el viceministro, que es tan importante bienes como servicios, la pierna izquierda como la pierna derecha, el motor izquierdo como el motor derecho de un avión, son absolutamente complementarios. Ahora, la tendencia mundial efectivamente es hacia la servificación de las economías, y es importante para Costa Rica ser parte de esa tendencia mundial. Vivimos en un mundo pues donde los servicios cada vez pesan más. La cuarta revolución industrial o del conocimiento nos lleva hacia eso. El interés de las nuevas generaciones cada vez está más asociado o vinculado al sector servicios, y como país debemos ofrecerle oportunidades de trabajo a estas nuevas generaciones. Tengo una duda existencial. Viendo las estadísticas de la exportación de servicios, en 2014 creció 2%, en 2015 5%, en 2016 creció 11%, en 2017 3% y en 2018 5%. ¿Qué pasó en el primer trimestre de 2016 que crecimos 11%? Para volverlo a hacer cada año. Las estadísticas de servicios son un poco más complejas a nivel metodológico que las de bienes. En bienes hay mercancías, hay declaraciones aduaneras, hay puertos, aeropuertos, etcétera. En servicios, el Banco Central lo que hace son encuestas. Entonces, el rigor metodológico, por así decirlo, es diferente. Entonces, lo que solemos hacer en servicios no es tanto ver un mes en particular, un trimestre en particular, sino ver una tendencia. ¿Qué pasó en el primer trimestre del 2011? Probablemente fue un trimestre donde hubo mucho turismo, donde tal vez alguna de las empresas de servicios empresariales generó más ventas. En realidad, reitero, lo que vemos es tendencia, lo que vemos es que las exportaciones de servicios cada vez más, o sea, en general crecen a un ritmo mayor. Esperamos que probablemente en unos 3 o 4 años las exportaciones de servicios van a equiparar a las de bienes, o sea, van a estar en 50-50, ahorita están como en 55-45, y eso, reitero, es bueno porque aquí estamos hablando de una diversidad de exportaciones que igual generan divisas, generan encadenamientos, generan empleo, generan transferencia de conocimientos, y todo eso es bueno para la prosperidad del país. Permítame si estoy señalando, o corríjame, si estoy señalando una blasfemia económica, pero siendo que la mitad prácticamente del sector servicios es turismo, y tomando en consideración que en el primer trimestre de 2018 creció 5%, enero, febrero y marzo, significa dichosamente, y eso me da un alivio, que el tema de la inseguridad, que es uno de los factores que les señalaba ayer el director del OIJ, no ha incidido en una disminución de la exportación en servicios. Sí, no hay ninguna señal, asociación que podamos hacer en este sentido, y en efecto el sector de turismo, de hecho, tenemos un incremento de un 7% comparado con el primer trimestre, que justamente coincide en una mayor llegada de turistas, es decir, y que eso sí se registra, el ingreso de turistas, que me parece era del 8%, justamente es proporcional con el incremento en términos del sector de turismo o de viajes, y lo que representa en servicios. No podríamos decir, don Randall, que hay una afectación, al contrario, el sector sigue creciendo. Por supuesto, don Randall, la imagen país es uno de nuestros principales activos, es fundamental para atraer turistas, para atraer inversionistas y para generar ventas internacionales. Entonces, cualquier situación que afecte esa imagen país, sea relacionada con seguridad, con narcotráfico, etcétera, pues nos quita puntos, y eso tenemos que ser muy
cuidadosos y paranoicos a no afectar esa reputación y esa imagen país. Esos picos en turismo que se dan, por ejemplo, en Costa Rica en algunos trimestres o años, también es producto de situaciones de inseguridad en otros países. Lo vimos hace unos años en Turquía, en el Mediterráneo. Entonces el viajero, el turista europeo, pues busca alternativas más seguras, y ahí Costa Rica encaja. Hoy corremos ese riesgo porque realmente tenemos competidores muy cerca. Colombia, que ha entrado en un proceso de paz ya formal, digamos. Colombia es uno de nuestros competidores directos en temas turísticos. Cuba, que en la reforma a la Constitución va a habilitar la propiedad privada por primera vez desde la revolución, es toda una novedad. Y viendo las características de la exportación de servicios, en primer lugar turismo, claramente, servicios con 49%, segundo lugar servicios empresariales, tercer lugar informática y telecomunicación, cuarto transporte. ¿Qué es transporte? Vamos a ver, el sector de transporte conlleva, por ejemplo, qué sé yo, incluso hay una disminución con respecto al primer trimestre del año anterior. Sector de transporte son todas las inversiones que se realizan en este sector. El caso emblemático es aerolíneas, que tuvimos, por ejemplo, una aerolínea nacional, ¿verdad?, en algún momento, y que justamente ahí tenemos una disminución de un 4%, se ha representado por la progresividad fue en Tractus que dejamos de tener una aerolínea nacional y que entonces se ve reflejado en este sentido, pero sí especialmente en términos de... Son tiquetes aéreos emitidos por aerolíneas con base en Costa Rica. ¿Que compramos aquí? No necesariamente que compramos acá, porque muchas veces lo compramos acá, pero la estamos comprando a otro lado. Está en otro lado. Entonces, este caso concreto, pues es una aerolínea que es de bandera nacional, que luego cambió de dueños y pues está... Y cambió de bandera. Cambió de bandera, sí. Juan Pedro, gracias por haber venido hoy. Estuvo muy interesante como siempre, viceministro. Muchas gracias. Don Randall. Que el viceministro escogió hoy la canción de cierre. ¿Le puede decir al público cuál es la canción que escogió usted? Morning de Pink Floyd. Esa fue la Pink Floyd va en una tarde lluviosa, porque aquí ya suena en la cabina y eso significa que está lloviendo mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental, que irá hasta las 7:45, porque hoy debuta Pérez Celedón en la Liga de CONCACAF. Mañana 5:30 de la mañana, horario normal, la primera emisión de noticias, pero mañana a las 9 de la mañana, 120 minutos, nuestro programa de deportes arrancará desde el set principal en Ochomogo. A partir de las 11 de la mañana vendrá Noticia Monumental a hacerse cargo de la transmisión hasta las 3:30, 4 de la tarde en un primer tracto. Volveremos a las 7 de la noche, entregamos a Deportes a las 8, mañana juega el Santos de Guapiles. Y a las 10 regresaremos con ustedes hasta la medianoche para llevarlos lo que pase en la romería hacia la Basílica de los Ángeles. 3:25, hasta luego, feliz tarde. Pink Floyd despide Matices.